Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de American Scream Movies. Y hoy tenemos una entrevista de verdad bastante especial, realmente. Y para mí es un placer, un honor contar aquí con este invitado, porque es uno de esos invitados encima optimistas, con visión, con ganas de hacer cosas increíbles por el bien de la humanidad, por ser proactivo. Y sin duda alguna, muchos ya lo conoceréis, otros no, ahora lo presentaremos. Pero aquí tenemos ni más ni menos que a Pablo Fuente. ¿Qué tal, Pablo? Un placer tenerte Muy aquí. bu- Es muy bien. el placer es mío. Muchísimas gracias por invitarme. Nada, nada, ha sido un auténtico lujo poderte tener aquí para hablar. Pues bueno, vamos a hablar un poquito del futuro y del presente. Vamos a hablar un poquito del espacio, vamos a hablar de la Perfecto. NASA y vamos a unirlo todo con esta sección que nos gusta tanto, con la cultura y el cine, porque al final, tanto yo siempre comento que el cine te permite pensar y te permite creer. Y todo lo que ha ocurrido estas semanas y lo que va a ocurrir brevemente, la verdad que nos permite soñar y crecer. Pero primero una breve presentación de quién es Pablo Fuente. Bueno, Pablo Fuente es economista y divulgador. Es conocido, bueno, aquí en este programa lo hacemos para todo el mundo hispano, tanto España, México, Estados Unidos y para otros lugares del planeta, pero se hizo muy conocido aquí en España por colaborar con Iker Jiménez en Cuarto Milenio y también en Horizonte. Y tiene un podcast que lo recomiendo fielmente, que se llama Radio El Respeto, que cuenta pues con un premio muy importante que es el del público en YouTube y ha ganado bastantes, bueno, y ha tenido bastante importancia y trascendencia en todo lo que hace. Lo recomiendo que os suscribáis en el canal, que lo sigáis y también cuenta con Órbita Infinita, en el que habla también de todo lo que ha ocurrido con el espacio y con todo lo que se viene en los próximos años. Pero bueno, primero, Pablo, te quería preguntar ya, ¿qué es realmente lo que está ocurriendo en la actualidad en cuanto a estas circunstancias que estamos volviendo o hemos vuelto ya a la Luna como especie humana? ¿Qué les contarías a nuestros seguidores de lo que está ocurriendo para ti realmente? Bueno, pues estamos viviendo una segunda época dorada, yo diría, en lo que es la exploración espacial, no solamente por la misión Artemis 2, donde, como bien dices, hemos vuelto a la Luna tras más de 50 años, sino por todo el empuje que hay desde empresas privadas como SpaceX, como Blue Origin, que están enviando cohetes día sí día, ¿no? Yo tengo la suerte de vivir en Florida, en Estados Unidos, y desde mi ventana veo prácticamente un cohete diario, ¿no? Y estamos colocando, bueno, pues satélites en el espacio para poder tener internet en lugares absolutamente remotos. Y como te decía, la vuelta del hombre a la Luna, en esta misión Artemis 2, circunnavegando la Luna, yendo a la cara oculta de nuevo, pero con un empuje y unos visos de futuro muy prometedores, ¿no? Artemis 3 a la vuelta de la esquina, Artemis 4 que va a volver a traer de vuelta, esta vez sí firmemente, poniendo los pies en el suelo, como ya hicimos en la década de los 60 y los 70, a hombres y a mujeres de nuevo en la Luna. Así que, como te decía, una nueva época dorada. ¿Cómo le explicarías a la gente el por qué ahora? El por qué ahora, después de tanto tiempo. Mucha gente se pregunta por qué hemos tardado tanto tiempo. Hay gente que dice que es temas económicos, no hay intereses, porque, bueno, al final el ser humano se mueve también, pues eso también te quería preguntar. Luego te preguntaré sobre, bueno, pues posibilidades de conseguir energías o no solo lo científico, sino conseguir un rédito que nos pueda servir a la humanidad para poder crecer. ¿Por qué crees que está ocurriendo ahora todo lo que está pasando y no hace 10 años o esperamos otros 10 años? Pues yo creo que es muy importante el contexto, ¿no? Y si miramos atrás, yo creo que estamos reviviendo un poco lo que ocurrió en los 60 y en los 70, ¿no? Como te decía, donde la Unión Soviética entonces, pues, llevaba ventaja sobre Estados Unidos. Hace escasos días se celebraba el 65 aniversario de la primera órbita, ¿no? Con el primer hombre, Yuri Gagarin, que orbitó la Tierra. Pues la Unión Soviética llevaba ventaja a Estados Unidos y Estados Unidos se puso las pilas y consiguió, bueno, pues enviar 24 hombres a la Luna, 12 ellos la pisaron y ganar la que fue la carrera espacial, ¿no? En aquel entonces. Y ahora está pasando un poco lo mismo, pero ahora el actor, en vez de ser la Unión Soviética, es China. Y
hay muchos intereses geopolíticos como los hubo entonces, hay intereses a nivel, bueno, pues de campaña, si quieres, con candidatos o presidentes que en este momento consideran que es importante, pues por el tema de imagen, sin duda, aunque no se manifiesta o no se verbaliza de esta forma, pero es una de las grandes razones del por qué ahora, ¿no? Sí que es verdad que además de todo eso hay intereses económicos, se están estudiando formas de conseguir explotar recursos naturales en la Luna, por ejemplo, el helio 3, la posibilidad de colocar centros de energía en el espacio donde vamos a poder, bueno, pues utilizando la luz del sol, pues alimentar toda esta fiebre de la inteligencia artificial que, como bien sabes, no solamente consume recursos a niveles de tarjetas gráficas y de GPU, sino que también a nivel energía, ¿no? Total. Y todo lo que es la energía atómica en el espacio, pues también es una de las grandes razones por las que se está dando empuje a todo esto. Así que es una combinación de factores. Sí que es verdad, como te digo, que los chinos a la chita callando, como es muy habitual en ellos, pues están avanzando a velocidades de vértigo, y Estados Unidos yo creo que se ha tomado en serio esto de, oye, nos van a pasar por la derecha, y por eso este renovado interés. También he de decirte, con todo lo que está ocurriendo en el mundo, un mundo cada vez más complejo, donde el nivel de tensión, la geopolítica, pues lo copa todo, ¿no? Lamentablemente, con conflictos en distintos lugares del mundo y cosas terribles que están ocurriendo, pues el tener programas como este también, no te digo que maquille, pero sí desvía un poco la atención, como hacen los grandes magos, ¿no? De si miras aquí, no miras allá, ¿no? Y te hago el truco, ¿no? Pues también hay un poco de eso, he de decirte, yo creo que es una opinión personal, pero algo de eso hay. Así que, combinación de cosas. Sí, porque por ejemplo estás hablando de que, claro, estamos en un momento de transformación para muchos, de cada vez más cerca o no de una singularidad tecnológica, con la inteligencia artificial, con la robótica, y eso nos va a permitir llegar a escenarios mucho más lejanos. Y luego también lo que has comentado, la geopolítica, el paradigma de la geopolítica. Yo, por ejemplo, me encuentro aquí en España, me encuentro en Madrid y ya sabes cómo está Europa, que parece que nos estamos quedando muy atrás en todo esto. Me gustaría preguntarte por qué sí Estados Unidos, por qué sí China, por qué incluso la India parece que está intentando también desarrollar proyectos para ir a la Luna o crear bueno, satélites o incluso una estación internacional, dependiendo un poco esa combinación. ¿Y por qué aquí en Europa nos cuesta tanto? ¿Cuál es tu opinión desde Estados Unidos viviendo allá? Bueno, yo creo que es más un tema de publicidad, sinceramente, porque creo que Europa está haciendo las cosas bastante bien. No tanto a nivel visual de las cosas que venden tanto como lanzar cohetes todos los días, aunque tenemos a Ariane, ¿no? Ujú. Pero sí que es verdad que SpaceX lleva ventaja a todo el mundo. Luego tenemos a Rocket Lab, que también es una empresa de Nueva Zelanda, pero también cotiza en bolsa aquí en Estados Unidos. Tenemos a Blue Origin con Amazon. Y en Europa pues estamos un poco por detrás, aunque hay proyectos bastante prometedores y realmente nos tenemos que poner un poco las pilas en ese sentido, porque si no vamos a depender siempre de empresas extranjeras, ¿no? Pero lo que es a nivel, una segunda capa, en algo que no luce tanto, pero que es clave, Europa está haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en la misión Artemis 2, todo lo que es el módulo de servicio está desarrollado por una empresa europea, hay muchos componentes europeos, es decir, Europa es un socio clave en la espacial internacional, no clave en el sentido económico, pero bueno, sí que tiene su aportación, aunque no demasiado grande, pero Europa yo creo que tiene que, bueno, pues que unirse más en el sentido, como ocurre en otras cosas, ¿no? Yo creo que la Unión Europea debe unirse más en empujar, oye, tenemos que tener un programa más robusto, ¿no? Pero se están haciendo cosas muy interesantes y hay empresas, como te digo, proviendo materiales y soluciones tecnológicas muy importantes. Y aparte de todo esto, el talento europeo que empresas como SpaceX o incluso la NASA tiene, ¿no? Hay muchos españoles que están colaborando a todos los niveles. Es nuestra aquí tu punto optimista, ¿no? Digamos que necesitamos más unión, más. Igual tenemos un desbarajuste muy importante en la Unión Europea de ideologías, de países, de intereses, y tenemos que mirar más en conjunto, porque uno de los mensajes que has lanzado estos días en tus canales, y bueno, ya has posteado en redes, es ese mensaje que sobre esa esperanza de realmente de que no es un tópico, es que es verdad. Por ejemplo, en el pasado
podíamos leer a Carl Sagan sobre su idea sobre, siempre sus relatos sobre qué es realmente la Tierra, o los astronautas que han ido al espacio. En Purple Glover, por ejemplo, comentaba su mirada desde el arte, desde el Orión, ¿no? Desde de la Tierra, esa mirada de que realmente somos uno y que tenemos que trabajar en común. Y a veces se nos olvida, como lo que has dicho tú, todos los conflictos, porque a veces se nos olvida por qué este tipo de cosas nos pueden dar esperanzas para realmente soñar, igual no ahora, pero igual dentro de 50, 100, 200 años, una humanidad más unida, más desarrollada y más próspera. A ver, esto daría para muchos programas, ¿no? Y es un análisis, yo creo Sí, que es un análisis complejo en el que hay muchas derivadas, pero por resumirlo así de una forma un poco burda, vivimos en un mundo donde la polarización lo copa todo, ¿no? Es un poco contraintuitivo, pero sí que es verdad que lo que vende es el- los mensajes extremistas, digamos, en todos los ámbitos. Me da igual el color, la bandera. sí, total. Yo jamás hablo de política, pero sí que es verdad que vivimos en un mundo donde la atención, estamos compitiendo por atención cada vez más corta a todos los niveles, y entonces hay que mandar mensajes pues muy impactantes y la gente es lo que compra porque no dedicamos más de 2 segundos a hacer cualquier cosa, ¿no? Y entonces eso pues va generando una bola que yo creo que es una bola complicada porque dejas de mirar las cosas en su conjunto, dejas de entender la complejidad de todo esto y al final pues lo que generas es lo que estamos viviendo, que es en confrontación, que es enfrentamiento, que es insulto, que es bueno, pues cosas terribles, cuando por el otro lado pues misiones como Artemis 2 o yéndome antes, ¿no? Cuando recuerdo esa famosa frase de Collins, ¿no? Que decía, miraba a la luna y sabía que todo el género humano estaba del otro lado, ¿no? Nunca me sentí solo. Michael Collins, piloto del módulo de comando del Apolo 11, ¿no? Ujú. Eh, y los astronautas de Artemis 2 con frases conmovedoras también de unión y de que toman un poco de conciencia de lo frágiles que somos como especie. Somos un milagro. Hasta ahora somos la única especie eh, conocida en el universo, aunque sabemos que por la ley de probabilidad tiene que haber otras cosas, pero por ahora somos los únicos, ¿no? Y si miramos a la Luna vemos un satélite bombardeado por meteoritos todos los días, ¿no? Así que dejemos de ser tan egocentristas y centrarnos en lo importante que es lo increíble, las cosas increíbles que podemos hacer cuando decidimos unirnos y trabajar juntos, ¿no? Ha habido eventos recientes como la pandemia, lo comentabas tú, Ujú. que nos unió durante una fase inicial al menos, luego nos separó, pero sí que hay eventos a lo largo de la historia que hacen que los humanos nos volvamos a unir, ¿no? Y creo que la exploración espacial, aparte de todos los intereses y todo el dinero que mueve, que lo hay por supuesto, tiene un componente de inspiración, sobre todo para las nuevas generaciones, que también es importante para que los niños vuelvan a soñar con yo quiero ser astronauta, yo quiero hacer cosas grandes, que tengamos a chavales y chavalas estudiando matemáticas, ingenierías, que ese talento nunca pare, ¿no? No te iba a hacer esta pregunta, pero ya que lo has soltado y Uh viviendo -huh. en Estados Unidos, últimamente en los últimos años estamos viendo cada vez más noticias, incluso hasta miembros del gobierno americano, el propio Donald Trump ha comentado que van a sacar expedientes sobre vida en otros planetas, ¿no? ¿Tú Uh -huh. cómo ves todo esto? ¿Crees que también es un poco por desviar? ¿Tienen algo guardado? Es una opinión tuya personal, puede ser válida, ¿no? Cada uno tiene la suya, pero ¿qué opinas? ¿O simplemente tienen algún indicio? ¿O qué crees tú realmente que se esconde detrás de todo eso? Yo no lo sé. Sí que es verdad que hay un montón de ruido y bueno, pues cada semana aquí en las noticias, ¿no? ¿Mm? Se habla de ello, incluso hay senadores y representantes del gobierno americano. La Ujú. semana pasada decía uno de ellos públicamente que había sido abducido y que había aparecido en una casa de waffles, ¿no? O sea, Esas cosas escuchas ya... cosas Oh, que te hacen, bueno, pues un poco pues hacer así con los ojos, sí, ¿no? sí. Dicho todo esto, yo no tengo ni idea de lo que es real y lo que no. En un mundo, como te decía antes, donde desviar la atención funciona para hacer otras cosas, posiblemente esto sea también un acto posiblemente no, yo no lo sé y mañana nos hagan la gran revelación, ¿no? No tengo ni idea. Yo solamente me centro en ciencia y lo que tenemos indicios de vida
no vida inteligente, pero sí vida microbiana en Ujú. muchos lugares fuera de nuestro planeta, y lo que hay que hacer ahora, bueno, pues es traer esas muestras de vuelta y ver realmente qué es lo que hay, ¿no? Por la ley de probabilidad, como economista, sí que te digo que es muy difícil que con la vastedad del universo y de todas las miles de millones de galaxias y de exoplanetas que hay, que seguramente ni conocemos todavía, el que nosotros seamos los únicos, pues sería muy difícil, ¿no? Pero no lo sé. No lo sabes, ¿no? Bueno, esto es una opinión muy subgéneris y todos estamos expectantes ante estas circunstancias de si hay, si no, si hay mitos, si hay realidad. Y como os digo, yo también pienso que por probabilidad habrá una forma de vida. Lo más probable, como los que has comentado, que sea microbiana o de otra manera que igual no conozcamos, que no sea de carbono o de agua o no lo sé. Mm. Pero sin duda alguna es muy interesante. Y es muy importante tener esta idea ante lo que se viene, ¿no? Porque al final vamos a salir fuera en los próximos años, ¿no? ¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo le explicarías a la gente lo que va a ocurrir de hoy? No vamos a irnos a 20 años, a 10 años en toda esta exploración. Las etapas ya las conocemos un poco, pero ¿cómo explicárselas a la gente para que vaya viendo un poquito brevemente de hacia dónde vamos? Bueno, como bien decías, esto no es solo un tema de los americanos, ¿no? Que tenemos Artemis 3 el año que viene, en 2027, ya en abril vamos a ir a ver el rollout de ese cohete. En 2028 vamos a volver a poner a humanos sobre la Luna, pero China no hace públicos sus planes, pero China, India ya han colocado, ¿no? Rovers en diferentes sitios y ellos siguen avanzando. Lo que sí que sabemos es que la NASA tiene previsto lo que es el Moonbase, la base lunar permanente, con un hábitat permanente, que va a tener varias fases. La fase 1 va a empezar en 2028, como te decía, y lo que busca es que los humanos podamos vivir de forma permanente allí poco a poco, ¿no? Y luego también Elon Musk habla mucho de Marte y la colonización de Marte. A mí, personalmente, me resulta todo esto muy difícil porque el espacio es un lugar muy inhóspito y Muy muy duro, hostil, ¿no? ¿no? Muy hostil, como bien dices. De hecho, la tripulación, los cuatro astronautas de Artemis 2, hace escasos 10 días, nos comentaban cómo veían cómo esos micrometeoritos o meteoritos un poco más grandes impactaban en la superficie de la Luna. Vieron hasta 6 en 40 minutos, ¿no? Entonces, pensar que vamos a tener allí una base cuando tienes meteoritos que caen cada rato, pues yo no te digo que sea muy difícil, pero son cosas que hay que tener en cuenta y que manejarlas no es fácil, ¿no? El espacio es un sitio muy, muy, muy duro. Así que, bueno, yo tengo mis dudas. Ujú. También por el tema de las distancias, cuando hablamos de Marte, no es lo mismo ir a la Luna, que ir y volver nos lleva 10 días, o mucho menos, pero se podría hacer más rápido. Pero ir a Marte, en el mejor de los casos, te lleva 3, ¿no? 3 meses. Entonces, ya las cosas son muy, muy, muy distintas, ¿no? Si tienes algún problema, luego hay que poner todo allí, ¿no? Y cada gramo que subimos al espacio cuesta una millonada, ¿no? Entonces, esa combinación de factores hace que yo, bueno, sea, no es que dude, pero sí que tengo mis reservas, ¿no? De lo rápido y lo fácil que va a ser todo esto. Creo que va a ser algo muy complejo y que yo no, me imagino que veremos algunas cosas increíbles, pero no sé si yo llegaré a ver una especie multiplanetaria en Marte, no lo sé, no tengo ni idea. Pues bueno, Americans, ahora vamos a seguir hablando con Pablo, vamos a dejar un momentito y vamos a seguir hablando de espacio y un poquito de cine y de De cultura cine. que Pablo le encanta. Ahora volvemos a Muy bien. Americans. Bueno, Americans, volvemos aquí, volvemos a hablar con Pablo Fuente y bueno, seguimos un poquito hablando del espacio y de cultura y de cine. Y Pablo, lo primero que te quería preguntar es cómo le transmitirías lo que has vivido estos días estando en ese lanzamiento del Artemis 2 y la misión Artemis 2 y todo lo que ha supuesto para ti internamente y lo que es estar en ese lugar y en esas instalaciones. ¿Cómo lo podrías transmitir a nuestros seguidores? Pues fue un momento muy emocionante que no voy a olvidar nunca, ¿no? También por lo que significó estar allí en persona desde el Kennedy Space Center como, bueno, pues como periodista acreditado y después de haber seguido la misión durante más de 2 años, ¿no? Desde el 2023 he estado visitando cada fábrica, hablando con ingenieros, entrevistando
a muchas personas que han estado implicadas desde la creación del cohete hasta la optimización de los motores, bueno, a los mismos astronautas con los que he tenido el placer de desayunar y luego coincidir varias veces con ellos en persona. Así que muy emocionante ver la culminación de todo ese trabajo y cuando el SLS, ¿no? Ese cohete absolutamente imponente de 98 metros de altura, ¿no? Casi 30 pisos, con esa potencia, pues partió hacia el espacio y sentí toda esa onda sónica golpearme el pecho, pues a escasos 5 kilómetros de aquel cohete, pues fue un momento muy, muy, muy emotivo, ¿no? Y luego lo que ha sido el seguimiento de toda la misión, creo que ha sido una misión preciosa, con muchos acontecimientos, toda la fotografía y el vídeo que estamos empezando a ver, los mensajes que se enviaron, así que creo que ha sido una misión, como digo, redonda. Qué bueno, qué maravilla esas sensaciones. Te quiero preguntar, Pablo, porque siempre ocurre y ocurre en las redes sociales, y una persona como tú me gusta que lo explique y desmonte todos estos mitos. Hay mucha gente que cree que no se llegó a la luna, por ejemplo, y hablando de cine se habla de que incluso Kubrick estuvo detrás, o en aquella gran película, obra maestra Odisea 2001, que si quieres no la nombras, para mí es una obra maestra absoluta del cine La voy a nombrar. a nombrar, ¿no? Y todo lo que ha ocurrido en la actualidad y que está ocurriendo con la inteligencia artificial o incluso esta nueva tendencia que ha ocurrido en los últimos años sobre todo este tema del terraplanismo y todas estas ideas, en mi opinión, muy locas. ¿Tú por qué crees realmente que el ser humano necesita hablar de estas cosas cuando grandes personalidades, eminencias, científicos, todos corroboran que todo esto es un poco una locura? Está bien divagar un poquito, la teoría de la conspiración está bien un poquito a veces, pero ¿tú por qué crees que ocurren estas cosas, Pablo? Bueno, yo en esto soy un poco radical, si me lo permites, ¿no? Porque pienso que la gente que no cree que hayamos estado en la Luna, pues básicamente es por falta de conocimiento o los hay con mucho conocimiento y que tienen otros intereses u otra gente que es directamente pues estúpida, ¿no? Y con la que no merece la pena ni hablar porque da igual lo que les presentes, da igual lo que les digas. Y para eso yo me he ido volviendo un poco más radical con este tema, ¿no? Porque yo ya no entro a debatir con determinado gente Sí. que Ujú. es absolutamente Claro, sin imposible, perder ¿no? el tiempo, ¿no? Un poco, que es imposible, ¿no? Como dices. Tengo muy pocos minutos, como bien sabes, mi Claro. tiempo es oro y lo dedico. Y si hay alguien que genuinamente quiera y hace la pregunta de forma genuina y yo puedo pasarme horas hablando Claro. con él o con ella y explicándole el por qué hay pruebas absolutamente irrefutables de que hemos estado en la Luna, ¿no? Hemos enviado a 24 hombres a la Luna y 12 la han pisado, ¿no? Hay pruebas absolutamente irrefutables, como te decía, empezando por los reflectores que se dejaron allí y que cualquier laboratorio hoy en mí, pues lo puedes hacer desde un instituto o de un colegio, puedes coger un láser potente y enviar un láser y y te va a venir de vuelta y puedes medir desde dónde viene. Luego el tema de que Rusia en aquel entonces, la Unión Soviética en aquel entonces, pues por supuesto en aquella carrera, imagínate, ¿no? Si no hubiera llegado los americanos a la Luna, lo hubiéramos sabido en el minuto cero. Toda esta gente que hoy utiliza el GPS y que no entiende que se pudo y se hizo, se trianguló la señal, luego se han traído más de casi 400 kilos de rocas que se han distribuido en 135 países y además se han analizado y visto pues que tienen isótopos que no corresponden a la Tierra, ¿no? Es decir, podríamos estar hablando horas y horas y horas de esto y hay gente que te diría, no me lo creo. Bueno, pues nada, chico, es tu problema, no, no. Y luego, imagínate más de 400.000 personas que trabajaron en el programa Apolo, ¿no? 400.000 personas con sus familias, o sea, mantener una conspiración donde no haya una sola persona que haya dicho todo esto era falso, ¿no? Ingenieros, bueno, pues es absolutamente imposible. Dicho todo esto, con la misión Artemis 2, yo tengo a gente que me escribe en redes diciendo que me creo este cuento cuando yo he visitado todas las fábricas, he visto y he tocado con mis propias manos los componentes del cohete, he hablado con sus ingenieros, he estado con los astronautas, he estado allí en persona viendo cómo partía ese cohete y cómo 5 minutos antes los astronautas se subían. Yo como periodista lo he visto. Eh, da igual lo que digas, ¿no? Igual Entonces creo que es sí, sí, igual que el desconocimiento en terraplanista. algunos casos, lo menos grave, incultura
también, oye, hay gente que, pues, que no se le ha dado la oportunidad y que hay que contar estas cosas, ¿no? Pero hay gente que es directamente estúpida y con esa gente yo, pues, prefiero utilizar mi tiempo con otras cosas. Y, sí, Y sí, esa es un poco mi respuesta. fantástica respuesta. Y otra pregunta un poco compleja de gente que sí se cree que vamos a, que hemos llegado al espacio y a la luna y tenemos todo lo que hemos creado, pero te preguntan por qué o para qué, con tantos problemas que hay en la Tierra, gente que no tiene, pues eso, con dificultades para llegar al fin de mes, etcétera, etcétera, ¿qué le responderías a esas personas también? Pues es que hay tantas cosas que utilizan en su día a día que proceden de toda esa inversión, Ujú. empezando por la cámara de tu móvil hasta el propio GPS, ¿no? Cosas que utilizamos todos los días. Pero no dicho todo esto, medicinas, tratamientos del futuro contra el Alzheimer, la demencia, contra problemas de sarcopenia musculares, artritis, todo eso se está desarrollando en el espacio. 25 años de presencia ininterrumpida en la Estación Espacial Internacional, con un presupuesto científico y un nivel de experimentación en un entorno que te permite hacer cosas que en la Tierra no podríamos hacer. Y hay informes, como el informe spin-off de la NASA, que yo recomiendo leer encarecidamente, donde se habla de todo esto, ¿no? De cómo nos repercute de forma positiva como humanidad todo lo que se está haciendo allá arriba. La gente se puede preguntar lo que quiera, pero cuando te pones a leerlo dices, ah, pues ahora lo entiendo, ¿no? Yo he dedicado en mi programa, hablabas hace poco de él en Sí. YouTube, Radio El Respeto, yo he dedicado varios especiales de más de 2 horas cada uno, yo creo, a explicar el por qué, ¿no? Y hay mucha gente que lees los comentarios y dice, no tenía ni idea, no tenía ni idea, ay, qué bueno, no tenía ni idea. Entonces, como siempre, ¿no? Recomiendo el ir más allá y tener la curiosidad para entender y estar sobre todo abierto de mente a que hay cosas que realmente son increíbles. Luego, por último, también quería decir, ¿no? Tú imagínate lo que tiene que sentir alguien, no solamente el astronauta que ha estado allí y se ha jugado el tipo, sino los ingenieros que se han dejado noches y noches y noches y años de familia sin dormir para elaborar un programa como fue Apolo o como ahora Artemis, ¿no? Y que les digan que todo esto es falso, ¿no? Sí, sí. Pues me parece también una falta un poco de respeto hacia toda esa gente. Hablamos de cientos de miles de personas que dedican su vida a todo esto. Totalmente, Pablo. Pero ahora, como en esta sección, en este programa hablamos de cine, pues sí que aunque nos gustaría hablar un poquito de cine, ¿no? Y un poquito Claro. a través del espacio. Primero quería preguntarte, te he hecho la pregunta al principio y yo lo creo fielmente, que este programa inspira, que eso es muy importante, aparte de todo lo que nos has contado, pero también el cine, ¿qué opinas que es el cine, la cultura es el cine? Inspira también, ¿no? Nos lleva a traspasar, a pensar, a creer, a soñar. Totalmente. Y de hecho tenemos el Proyecto Salvación, Proyecto Hail Mary, que es la última película. Sí. Ujú. Bueno, pues aquí en Estados Unidos ha salido hace, yo creo que un Sí, poco, este mes. unas semanas. Mm. Y cuando fui a verla, pues salí absolutamente maravillado e ilusionado con el mundo, ¿no? Bueno, y creo que es que el cine, el buen cine, como la buena música, como un buen libro, pues tienen la capacidad de conmover y de inspirar, ¿no? Y si echo la vista atrás, antes has nombrado 2001, Por has supuesto, nombrado cuéntanos, ¿cuáles son bueno, tus películas top en cuanto al espacio o a ciencia ficción? Vamos a mezclar porque podemos hablar de espacio real, de historias sí. películas que han ido al espacio, o ciencia ficción, que también nos puedes hablar de ciencia ficción, pero que puede ser real algún día. Pues fíjate, recuerdo como mi padre me llevó a ver 2001, Una Odisea del Espacio, año 1968, yo la vi de más tarde, Claro. Ujú. en la calle Fuencarral, lo recuerdo como si fuese hoy. El padre de todo, Stanley Kubrick, ¿no? Yo creo que aquí empieza no me parece una gran trama en el sentido convencional, ¿no? Es una tripulación que viaja a Júpiter en la nave Discovery One, controlada por una inteligencia artificial, HAL 9000, Vale. pues que se vuelve un poco loca, ¿no? Pero lo que hace Kubrick es filmar el espacio como realmente es, ¿no? Silencioso, majestuoso, indiferente si quieres, no hay ninguna explosión, ningún drama fácil, solo el cosmos, ¿no? Y contabas antes que incluso hay una teoría de la conspiración, ¿no? Que es una anécdota que, bueno, Sí, quizás exacto. mucha gente conozca, pero otra no, ¿no? Que Kubrick fue tan meticuloso en la película que parecía todo tan real que es que contrató a los mejores expertos en efectos visuales de aquella época y la ironía es que ese realismo fue tan convincente que años después surgió el rumor de que él había filmado el alunizaje del Apolo en un estudio, ¿no? Y que hizo
el espacio tan creíble que la gente pensó que el espacio real era mentira, ¿no? Así que yo creo que bueno, pues es una película que tiene bastantes aciertos técnicos, el silencio absoluto, lo he mencionado, en el vacío, ninguna explosión sonora, eso es 100% correcto. En el Apolo los astronautas solo escuchaban sus propias respiraciones y las alarmas internas. La gravedad artificial por rotación, ¿no? El hábitat cilíndrico de aquella Discovery One que va girando para simular gravedad por fuerza centrífuga, ¿no? Y esto es exacto, ¿no? La NASA estudia, de hecho, esto para las futuras misiones a Marte, ¿no? O sea que también un poco visionario. Y luego ese diseño orbital bastante realista donde las naves no viran como aviones de guerra, se mueven como con inercia, ¿no? Y eso es lo que hace Orión precisamente en Artemis 2, ¿no? Esos ajustes de trayectoria precisos que no son maniobras así como cinematográficas. Así que obra maestra absoluta, no es de mis películas favoritas, pero sí que le doy la importancia que tiene, ¿no? Yo creo que Kubrick es el padre de todo esto y Kubrick tiene otras películas que yo adoro, pero para mí esta, en el sentido técnico y visual, maravillosa, pero no es una de mis películas del espacio favoritas. Fíjate que hablando de quién es pues el padre de todo esto desde el principio de la historia del cine ha ocurrido. Y sobre todo con el gran Méliès, con su Viaje a la Luna, que es uno de los grandes clásicos de la historia del cine, basado en la gran novela de Julio Verne, que es lo que hablamos también. La literatura, no solo el cine, la literatura, la música, nos lleva a pensar, a creer, a soñar, ¿no? Digamos un poquito, ¿no? Fíjate, ese libro de Julio Verne Ujú. lo tengo, ahora si me levantase y lo fuese a buscar, Sí. lo tengo en mi mesilla permanentemente. Es el único libro que no se mueve de allí y es un libro que tengo marcado al que vuelvo tantas y tantas veces porque me parece una historia fascinante bueno, pues como mucho de lo que hizo Julio Verne, pues visionario, ¿no? Al igual que Kubrick, ¿no? Total, total. Pero bueno, hay un montón de otras películas que a mí Cuéntanos, cuéntanos, ¿cuáles me son? apasionan. Cuéntanos. Yo tengo una favorita Ajá. absoluta que quizás, bueno, habrá gente que no sé si la habrá visto, ¿no? First Man, el primer hombre, con Damien Chazelle, Hombre, Ryan Gosling, de ah, hecho, Gosling, sí, sí. Ujú. haciendo de Neil Armstrong. Y no es una película sobre la luna, aunque es el primer hombre a la luna para mí, es más una película sobre un hombre que no sabe cómo lidiar con la muerte de su hija de 2 años que muere por leucemia, ¿no? Y que se encuentra en el que encuentra en esa misión, en el riesgo, en el silencio del espacio, como la única forma de procesar ese dolor, ¿no? Y el alunizaje se convierte para mí en un acto como íntimo y bastante privado y no como ese acto triunfal que luego significó, ¿no? En aquella película Armstrong o Ryan Gosling deja el brazalete de su hija Karen en un cráter lunar, ¿no? Y en la vida real nadie de su entorno sabía que él tenía una hija que había fallecido hasta muchos años después de su propia muerte, que no se supo, ¿no? Wow. Así que era un secreto que llevaba décadas y Chazelle, el director, lo reconstruyó a partir de indicios casi imperceptibles en los archivos, ¿no? Así que es una... me Es parece una película una más película... introspectiva, ¿no? ¿Perdón? Es una película más introspectiva, más desde la... Totalmente. Ujú. Totalmente. Con una banda sonora ¿Te gustó? no demasiado heroica, ¿no? Sí, ujú. Sí, es más... Usó como unos micrófonos de contacto sobre el metal de la cápsula real del Apolo, o sea, que se hizo con un mimo y un cuidado y hay vibraciones, hay crujidos, hay alarmas, ¿no? Igual que Armstrong escuchó solo su propia respiración, ¿no? Pues el film, o sea, la película yo creo es sensorialmente muy honesta en ese sentido y, y- Sí, es y una pequeña joya de Damien me Chazelle, gusta mucho. que es uno de Para los... mí es de mis favoritas, Sí, que Damien junto con Chazelle... la que te voy a nombrar ahora, claro. Sí, sí. Ahora me comentarás, porque Damien Chazelle es uno de los grandes, grandes tótems ahora del nuevo cine americano, muy joven, un poquito polemizado por otras cositas, porque por ejemplo a mí su última película, Babylon, me parece extraordinaria como amante del cine, y yo creo que es una obra que con el tiempo va a ganar tiempo, y First Man es fantástica, pero bueno, es más conocido por La La Land o Whiplash, Sí. por ejemplo.
Pero Totalmente. eh, Grandes películas. grandes películas en particular. Pero cuéntanos cuál es entonces de todas estas tu favorita y si quieres entramos. Pues ¿Vale? Ujú. First Man es mi favorita, de decirte, pero luego, por supuesto, Luego, tengo a Interestelar ahí en ese podio. Christopher Nolan, año 2014, con Matthew McConaughey haciendo de Cooper, ¿no? es increíble. Y en un futuro donde la Tierra muere, un ex piloto de NASA pues atraviesa un agujero de gusano cerca de Saturno buscando planetas habitables, ¿no? Nolan insistió muchísimo, ¿no? En que ese agujero negro, esa gargantúa fuera científicamente correcta, ¿no? Ujú. Y incluso, no sé si esto lo conoce tu público, pero publicaron un estudio académico basado en el código de renderizado de la película, ¿no? O sea que es increíble el trabajo que hicieron de documentación. Y luego las imágenes también coinciden con las primeras fotos reales de un agujero negro, ¿no? Que se publicaron en 2019, o sea, 6 años después. O sea, que imagínate lo bien hecha que estaba, ¿no? Luego también tiene un guiño que a mí me parece magistral, que es en la película enseñan a los niños que en el alunizaje del Apolo fue como propaganda, ¿no? Un poco contra los rusos, pues Nolan mete la teoría conspirativa dentro de la ficción como crítica social, ¿no? Ahí, o sea que también me parece una obra maestra. Para mí, absoluta, totalmente. Y no sé qué opinas, por ejemplo, fíjate, de la película también que fue nominada al Oscar de Alfonso Cuarón, de Gravity, que, fíjate, como anécdota, no sé si la conocíais, y lo digo a los Americans, que a varios periodistas le llegaron a preguntar si habían rodado en el espacio y cuáles eran las dificultades, porque estaba tan bien, o supuestamente tan bien recreada, ¿no? No sé qué opinas también de Gravity, por ejemplo. Pues me parece una película entretenida, pero Sí que no mm, llega a tanto, ¿no? Ujú. Más, más aventura. dos astronautas que se quedan a la deriva y deben sobrevivir eh, usando cápsulas, creo recordar, de dos Sí. agencias espaciales, ¿no? Con un accidente ahí en cascada, Ujú. pero no es de mis, fíjate, no sé por qué, pero no llegué a No conectar, llegaste, ¿no? Ujú. no, Y en no llegué a cuanto, conectar. y Pablo, en cuanto a películas ya, aunque no sean del espacio, pero sí podemos hablar un poco de ciencia ficción, un poquito, ¿qué podríamos destacar? Por ejemplo, no sé si, aunque sean futuristas, pero por ejemplo, ¿qué te parece la saga Dune, que es al final en otros planetas, o Blade Runner, o este tipo de películas? ¿Te llaman también la atención? ¿Te gustan? Bueno, Blade Runner, obra maestra absoluta. Mm. Para mí he escrito un artículo que tuvo mucha repercusión en aquel entonces porque me parece, si tuviera que elegir, fíjate hasta dónde voy, si tuviera que quedarme con tres películas Ujú. en mi vida, de decir, solo puedes escoger tres, Blade Runner sería una seguro. Y banda sonora de el maestro Vangelis, que a la que vuelvo, me llegan mensajes, fíjate, cada final de año de esta aplicación de música y me dice, eres el 0,0000001 en el mundo escuchando esta banda sonora, Solo. ¿no? Tengo todas las copias legales y no legales, publicadas y no publicadas que existen, yo creo, soy obsesivo y me parece una obra maestra. Dune, Sí, Dune. fíjate, me gusta mucho más la nueva saga que la saga original. A mí me Eh, parece maravilloso lo que está haciendo Denis Villeneuve. Ujú. sí, y estoy deseando ver la nueva entrega, ¿no? Ujú. Me parece visualmente muy poderosa y luego, pues, que es una de esas películas que te absorben por la épica y por la aventura en sí misma, ¿no? Pero volviendo a películas del espacio, es que hay tantas que te nombraría. Apolo 13 creo que es de Por Ron supuesto. Howard. Ujú. Creo que es imprescindible. Tom Hanks ahí. Ujú. Sí, además muy fiel a todo lo que pasó. Luego hay joyas menos conocidas. Por ejemplo, para toda la humanidad, no la serie, bueno, pues ese documental con todo lo que es metraje original del Apolo 8 al 17, sin narrador, sin actores, sin nada, me parece una maravilla. Luego hay un documental que no sé si has visto de Eugene Cernan Sí. del Apolo 17, que es el último hombre en la Luna, creo que es del año 2016, y me parece una joya. En la sombra de la Luna, de David Sington, en 2007,
los propios astronautas supervivientes de ese Apolo 13, Aldrin, Collins, Lovell, Cernan, todos sin dramatizaciones, o sea, me parece maravillosa. Y luego películas así que me han gustado también, la de Hidden Figures, yo no me acuerdo cómo la tradujeron en España, A figuras, con las de las primeras mujeres negras que trabajaron en la NASA. Es magnífico, totalmente maravilloso. Ujú. esas matemáticas afroamericanas que hicieron Es los cálculos del increíble, Apolo, ¿no? es increíble. O sea que me parece también una Muy muy buena inspiradora esa película. película también, de verdad. Sí, sí, Ujú. sí. Totalmente. Pero ya te digo, si a nivel del espacio, para mí First Man es... conecté, además recuerdo, fíjate, yo me acababa de mudar a Estados Unidos Ujú. y recuerdo que todavía mi familia no estaba aquí y la fui a ver, no sé si fueron 5 o 6 veces en una semana, ¿no? O sea, me impactó tanto y me gustó tanto y es una banda sonora que escucho muy habitualmente. Sí, qué bueno. Yo de las últimas épocas, no sé si la conoces, Pablo, y a nuestros seguidores, Sunshine de Daniel Boyle, año 2007. No No sé, la he visto. te la recomiendo, muy buena película de Daniel Ujú. Boyle. Y es una película magnífica de una misión también, que van al sol, etcétera, y es complejísima. No la he visto, me la apunto. Apúntatela porque es muy buena, apuntarla a Americans porque es muy buena. Pues Pablo, Genial. me gustaría ya preguntarte un poquito también, ya vamos acabando esta entrevista, un poquito por seguir un poquito de todos estos nuevos tecnócratas, digamos, o genios, no sé cómo definirlo, o millonarios que quieren ir al espacio. ¿Tú qué Ujú. opinas de Elon Musk y Bezos en relación a toda esta carrera entre Space, Blue Origin? Bueno, si quieres puedes también hablar un poquito de Virgin. Bueno, ¿tú cómo ves toda esta carrera? ¿Es algo lógico en la humanidad si vamos a llegar? ¿O crees que todo va a estar bajo el paraguas de la NASA? ¿O vamos a ir viviendo etapas diferentes de diferentes empresas con todo Bueno, esto? primero, como empresario y economista, tengo respeto absoluto hacia esas figuras, ¿no? Ujú. Hacia Elon Musk, hacia Jeff Bezos, hacia Peter Beck de Rocket Lab. O sea, Sí, sí. yo Ujú. creo que son las tres grandes figuras, cada una con su dimensión, ¿no? Pero a nivel empresarial creo que hay que tener respeto por lo que han conseguido porque es absolutamente increíble, ¿no? Y desde ese punto de vista, respeto a su carrera desde el inicio. Totalmente. Ujú. Habiendo atravesado además diferentes etapas donde se puso en duda, yo recuerdo SpaceX estuvo al borde de la quiebra y tuvieron un montón de problemas y en un momento parecía que eso no iba a funcionar, ¿no? Y fíjate dónde están ahora, que creo que en junio Ah, mira, hacen su imagen. salida al mercado como empresa pública y estoy convencido de que va a tener, bueno, pues una acogida espectacular, ¿no? En bolsa y que va a ser increíble, ¿no? La gente que tuvo la suerte de invertir ahí a nivel privado pues va a estar muy contenta. Yo ahí Dicho esto, me sigue alucinando, perdón, Pablo, ver cómo la reentrada de los cohetes, como, sí, me parece increíble, me parece aún de ciencia ficción, no me parece increíble. Pero pues sí, fíjate, yo he tenido la oportunidad de filmarlo y de fotografiarlo a escasos, bueno, una distancia que la sí, muy gente no cerca. creería, ¿no? Y, Y, y es y una sensación cuando, increíble, ¿no? pues es que es primero se parece irreal, ¿no? Pero Sí. es muy, muy, muy real y te das cuenta de la capacidad de los ingenieros de hacer cosas fascinantes, ¿no? El que un cohete que es básicamente una bomba pues salga para arriba y luego vuelva y aterrice en una diana Es y increíble. aterrice en el centro y que les haya salido mal alguna vez, pero es Sí, que claro. ahora Ujú. es rutina, que es que todo lo clavan y lo hacen en el mar, lo hacen en tierra firme y tú lo ves y dices, Dios mío. O que luego un cohete tan gigantesco como es Starship, ¿no? Que es el cohete más grande jamás construido por el hombre, que yo tuve la oportunidad de ver en persona en Boca Oh, Chica, en sí. Texas, y verlo volver a esa plataforma y cómo lo capturaban con esos brazos, ¿no? Pues dices, es que los ingenieros hacen cosas increíbles. Eh, a partir de ahí, todo el ruido, la deriva también, si quieres, de ciertos personajes, su implicación en la política, a mí eso no me Eso interesa es en aparte, sí. absoluto. Ujú. No me Estamos hablando interesa, es algo que es algo que no me causa ningún tipo de reacción emocional positiva, al contrario, o sea, es algo que realmente hay muchas veces que hay cosas que rechazo y que no me gustan nada, que me parece que claro. son
contraproducentes, que me parece que son polarizantes. Y me quedo, siempre intento buscar el lado positivo de las cosas y me quedo con la figura empresarial y lo que ha logrado. Ujú. Respondiendo a todo esto, ¿por qué Bezos? ¿Por qué Elon Musk? ¿Por qué? Hay muchísimo dinero en todo esto, ¿no? Y al final, pues como casi todo en el mundo, pues el dinero, el poderoso caballero es don dinero. Y aquí, pues precisamente hay mucho dinero, ¿no? Hablamos de recursos, has nombrado antes el helio 3, ¿no? Ese Claro. isótopo ligero que es no radiactivo del helio, ¿no? Que tenemos en la Luna, que va a ser combustible para futuras misiones. Tenemos regolito con minerales pues de una rareza extraordinaria que se pueden utilizar para pues las tierras raras. Sabéis lo cotizadas que están, ¿no? Aquí en la Tierra, y por qué el señor Trump pues habla de invadir Groenlandia y Sí, bueno, por pues el que hay puro muchos interés que es intereses. político, exacto, lo que hemos Claro, hablado hay muchos siempre. intereses en Ujú. todo, ¿no? Ujú. Entonces esa parte está ahí. No es algo de lo que yo hable, pero es algo que es real, y yo prefiero enfocarme en lo que es la ciencia y la fascinación de todas las misiones. No soy una persona naif, en el sentido de que sé perfectamente que hay muchos intereses detrás, Claro. y no soy un fanboy. Hay veces que hablas de SpaceX y te salen 5.000 personas, como si estuvieras, como ocurre Sí, en todo, vamos. ¿no? Es como si fueras un partido Madrid-Barça, pues Sí, sí, no. ocurre en todo hoy en día. Y ya te digo, creo que es importante el conectar con la belleza diariamente. Estábamos hablando de cine, de esas bellezas, de esas obras, estábamos hablando de libros de Julio Verne, ¿no? Y me parece tan importante reconectar diariamente con todas esas cosas que al final te provocan también las ansias de hacer más y más, y de, bueno, pues indagar sobre lo positivo, ¿no? Creo que me presentabas como una persona positiva al Sí. inicio de esta entrevista, y realmente creo que es un mensaje con el que la gente se tiene que quedar, ¿no? Al final, muchas de las cosas que te van a pasar en tu vida dependen de cómo tú las afrontes y cómo tú orientes tus acciones, ¿no? Lamentablemente no todo está bajo tu control, y hay gente que tiene circunstancias terribles pues te han dado unas cartas horribles y es lo que tienes que hacer, ¿no? Pero muchas otras cosas sí que dependen de ti, y el fascinarte, el querer aprender, el querer crecer, el querer saber más, eso está en tu mano, ¿no? Y nos Y lleva a ver las buen estrellas, cine. ¿no? Totalmente, totalmente. Es fascinarte con una banda sonora, emocionarte, llorar. O sea, yo soy muy llorón, Sí, sí, yo también. muy, muy, muy llorón, y me encanta, ¿no? Y además es que no lo oculto, ¿no? Lloré en directo en televisión española el otro día, Sí, lo vi. viendo cómo amerizaban la misión Artemis, y estoy hablando de ello, y es que lo Te estoy reviviendo, emocionas ¿no? y te emocionas. Totalmente. Ujú. Y me parece tan bonito y tan humano que digo, es que lo demás, toda esa polarización, esa guerra, esos intereses, sé que están ahí. Todos No los sabemos. soy, Ujú. no soy tonto, pero prefiero mirar hacia a otra cosa, porque mi Ya. vida es, mi Sí, sí. vida es mejor así. Que, Sí, decía un buen amigo en común, que es Javier Sierra, sí, que comentaba esa idea de que grandísimo, Javier. es un grande, que tardaremos o no, pero acabaremos quitando toda esta paja, ¿no? Todo este ruido, todo esto. ¿No? La humanidad se va Ojalá, avanzando en positivo. Yo creo ojalá. que sí. Por supuesto que vamos a ver trabas, la historia de la humanidad siempre hay trabas, pero no por eso tenemos que negarnos ante lo positivo y ante el avance de la humanidad. Y eso es un error que a veces nos está ocurriendo mucho en esta sociedad. Y yo creo que el arte, la cultura, la tecnología, la Sin duda. ciencia nos lleva a pasos agigantados. Porque si no, igual estaríamos ahí, vete a saber si en las cavernas o en un pueblo del Neolítico perdido, sin hacer nada, ¿no? Y estaríamos ahí. Igual más felices o no, no se sabe. Hay algunos antropólogos, que eso ya es otro debate, que dicen que igual éramos felices así. Pero yo pienso que no, que tenemos que seguir avanzando porque somos mucha gente en el planeta. Y yo creo que, y tú me imagino que también es esa idea de que la tecnología nos hace mejores y con el tiempo nos va a permitir tener una vida mejor. Puede haber dificultades al principio, estamos de acuerdo, pero a medio corto plazo puede ser mejor. Eso Porque da para otro programa entero. totalmente, yo contigo Yo estaría creo que la hablando. inteligencia, la inteligencia artificial y este acceso que se nos están dando a cosas va a transformar la sociedad, y por Vale. supuesto va a haber efectos negativos, ya los estamos viendo. Sí, Y no todo es de color de rosa, pero sí, yo te digo, a nivel personal, a mí es como si me hubieran dado
pues nuevas vidas, ¿no? En la maquinita, vidas Claro, extra con las que puedo hacer más cosas. Y si eres una persona curiosa, yo creo que este es un momento fascinante, ¿no? Para vivir. O sea que totalmente. Eso te quería preguntar ya por terminar esta entrevista, Pablo. ¿Cómo ves esto por ser, y siendo positivos, 10, 15, 20 años, que lo vamos a vivir, 30 años, vamos a ser mucho más optimistas, 40 años? ¿Qué vamos a ver realmente para que digan esos espectadores en cuanto a carrera espacial, en cuanto a tecnología, satélites, etcétera? Hablaba el otro día, creo que lo más que quería poner una red de satélites de 1 millón de satélites, no sé si viste la noticia sí, alrededor. sí la he leído. ¿Cómo ves todo esto para terminar esta entrevista tan bonita? Pues fíjate, creo que muchas de esas cosas van a acabar sucediendo y que van a ser muy positivas para el ser humano, pero creo también, y no hay que ser ocultar todo esto, hay que hablar de ello y tener debates pausados y Claro. profundos con Ujú, expertos, que eso de poner 1 millón de satélites tiene sus consecuencias ujú. y tiene sus efectos que hay que analizar, ¿no? Entonces el espacio es un poco ahora mismo como el viejo oeste donde la gente hace un poco lo que quiere y aunque soy muy liberal en ese sentido, pero creo que hay ciertas regulaciones que son necesarias, ¿no? Al igual Ujú. que ciertas regulaciones con medicamentos y demás son necesarias, pues también creo que tenemos que entender cuáles son las implicaciones de todo esto, ¿no? El progreso siempre tiene muchas cosas positivas, pero luego también se lleva por delante ciertas cosas y ciertos efectos que solo entendemos después, ¿no? Una de las cosas, volviendo atrás, si me lo permites, que es el mundo polarizado en el que competimos por la atención, donde algo que conlleve más de 30 segundos, pues la gente desconecta, creo que es peligrosísimo el lidiar con decisiones de tal calado, dedicando tan poco espacio a la reflexión y al debate, ¿no? Todos esos foros que antes existían, donde bueno, pues se daba cabida y se daban voz a expertos y a gente que realmente conocía sus materias, creo que se han ido perdiendo y me parece muy peligroso, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que ser consciente de ello, pero sobre todo hay que hacer por cambiar, ¿no? Cada uno a su nivel, ¿no? Yo tengo un espacio en YouTube y dedico 2 horas a la semana a hablar de ciencia con la gente que está cambiando el mundo, ¿no? Y bueno, pues tendrá su eco muy limitado, Tiene, pero cada tiene, uno tiene. hace lo que puede con sus Ujú. recursos, ¿no? Pero sí que creo que es importante que nosotros también a nivel cívico exijamos que vuelvan esos fueros, ¿no? Y vuelvo a ello. Creo que cada uno tenemos la responsabilidad, y eso sí que depende de ti y de mí, de pues leer, de educarte, de ser exigente contigo mismo para exigir a los demás, ¿no? Pero todo empieza contigo. Totalmente, este programa surgió con esa idea. Aparte, nosotros, este programa es un mix en deporte, que es un ocio y es un entretenimiento, que también viene bien, pero también es cultura. Y yo siempre digo que la clave es leer, leer, ser curioso, ser como Pablo Fuente. No hay que mirarse en buenos espejos como Pablo Fuente. Hay muchos mejores ejemplos. Pero Pero es un ejemplo, seguirlo en su canal, escuchadlo, ver todo lo que hace, porque es magnífico y merece muchísimo la pena. Os va a reconfortar al final del día o al final de la semana o al final del mes. Y como dices, leer todo lo que podáis, ver películas, estudiar Hasta las etiquetas del ketchup. Leer todo, hasta las etiquetas del ketchup, todo. leer todo. Porque al final, como dices, todo se queda y al final te va a ser, no, a veces no es fácil porque la gente prefiere lo rápido, ¿no? Vivimos en una sociedad del fast food tecnológico prácticamente, el TikTok, el no sé qué, el Que ver tiene sus cosas maravillosas, ¿eh? Yo Sí. descubro cosas Está entretenido un maravillosas, ratito, un ratito. claro que sí. No Decía hay el que otro día Matt demonizar Damon, las cosas, sino con su justa o... sí, siempre digo, la virtud está en los grises, no en medio, ¿no? Totalmente. Decía el otro día Matt Damon que es una pena que sí que, por ejemplo, hemos perdido el déficit de atención un poco, ¿no? Porque se hacen las películas para Netflix y se insertan, se repiten a veces el propio guión porque la gente está mirando el móvil. Hay que tener un poco de concentración, un poquito, solo un poquito Sí. de ganas. Pero bueno, pues Pablo, Bueno, la verdad que ha sido un auténtico placer tenerte aquí en American Screen Movies. Un placer el mío. gusto, Muchísimas gracias por invitarme de y verdad. que sigas adelante con esta aventura que me parece preciosa. Muchas Así gracias, que Pablo, y para un lo que placer. Ya quieras. sabéis, suscribiros al canal, darle like, Claro que que sí. muchísimo. Hasta luego, Americans. Hasta luego, Pablo. Un abrazo. Abrazo. Pues fantástico. ¿Qué Muy tal, Pablo? bien, ¿Te ha muy gustado? bien. Sí, 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 yo creo que ha quedado muy bonita.
Sí, me ha gustado. Muy buenas preguntas y bueno, vamos a ver, cuando la publiques avísame y le Te damos... mando, te pongo en redes, Cla- tanto en X como en Instagram, que yo también te sigo. claro que sí. Y para cualquier cosa, joder, un lujazo de verdad y a seguir así, de verdad, una admiración Pues oye, absoluta. un abrazo y muchísimas gracias, amigo. A ti, que vaya todo bien. Gracias.